La esposa de Putifar, con falsas acusaciones, lleva a José a ser encarcelado. La hija del faraón rescata y cuida a Moisés. Sifra y Puá, parteras hebreas, desobedecen la orden del faraón de matar a los niños hebreos, y Dios las favorece. Séfora, la esposa de Moisés, le salva la vida cuando Dios pretende matarlo. Miriam, hermana de Moisés, es una profetisa. Cosbi es asesinada por Fineas poco antes de la guerra contra los madianitas. Rahab, una prostituta en Jericó, protege a los espías enviados por Josué y es salvada cuando Jericó es conquistada. Las mujeres en la Biblia desempeñan roles diversos, desde esposas y madres hasta vencedoras y víctimas, moldeando los acontecimientos históricos o lidiando con destinos que a veces parecen fuera de su control. Las sociedades del antiguo Oriente Próximo han sido caracterizadas como patriarcales, y la Biblia, escrita en una época donde los roles de género eran significativamente diferentes, refleja leyes matrimoniales y de herencia que favorecían a los hombres. Las mujeres vivían bajo rigurosas normas de conducta sexual, con el adulterio castigado severamente, incluso con la lapidación. En aquellos tiempos, las mujeres estaban sometidas a estrictas leyes de pureza, tanto ritual como moralmente. En la Biblia, la mayoría de las mujeres son mencionadas sin sus nombres, representando solo un pequeño porcentaje de los personajes mencionados. Las mujeres rara vez ocupan roles destacados en la vida pública, y aquellas que son nombradas a menudo lo hacen por circunstancias excepcionales. Personajes como Abigail, Esther y Yael, que desafían las estructuras de poder establecidas, son ejemplos de mujeres que logran sobreponerse a los hombres en posiciones de autoridad. Algunas matriarcas fundadoras y profetisas se mencionan por nombre, al igual que reinas y heroínas, mientras que la mujer común, aunque no completamente invisible, a menudo queda en segundo plano. Historias como las de Agar, la esclava, o Rahab, la prostituta, también se cuentan entre las diversas experiencias femeninas en la Biblia. En este video, exploraremos el fascinante y a menudo subestimado papel de las mujeres en la Biblia. A lo largo de los textos sagrados, encontramos relatos de mujeres que desempeñaron roles cruciales en la historia, la fe y la sociedad. Desde matriarcas y profetisas hasta figuras poderosas y mujeres que desafiaron las normas sociales de su tiempo, descubriremos las historias de estas notables mujeres y su impacto duradero en las Escrituras. Bienvenidos. La mayoría de las sociedades en el cercano Oriente, durante la Edad del Bronce y la Era Axial, eran patriarcales, estableciéndose el patriarcado en la mayoría de las civilizaciones alrededor del 3000 a.C. Civilizaciones en el este, como los acadios, hititas, asirios y persas, relegaron a las mujeres a posiciones de inferioridad y subordinación, con pocas excepciones. En contraste, en la zona occidental, las mujeres egipcias gozaban de un alto estatus y sus derechos legales se acercaban a la igualdad con los hombres durante los últimos 3 milenios antes de Cristo. Incluso algunas mujeres llegaron a gobernar como faraones. Sin embargo, incluso en sociedades antiguas donde una mujer ocasionalmente podía convertirse en monarca, su posición no necesariamente empoderaba a otras mujeres. En la historia de Eva, Dios decide crear una ayuda adecuada para el hombre y forma a la mujer a partir de la costilla del hombre. Eva es posteriormente engañada y tentada, compartiendo el fruto prohibido con su esposo Adán. Después de su desobediencia, ambos toman conciencia de su desnudez, se esconden y, al ser descubiertos por Dios, cargan con las consecuencias y son expulsados del jardín del Edén. La historia de Eva ha sido utilizada para justificar la supuesta supremacía masculina, con las mujeres cargando una mayor responsabilidad por el llamado pecado original. Sin embargo, algunas interpretaciones sugieren que la historia no implica la inferioridad de Eva, y la palabra ayudante utilizada para describirla conlleva el significado de mentor o guía en lugar de asistente o sirviente. Además, el orden de la creación y la interpretación de la primogenitura también influyen en las distintas perspectivas sobre la relación de Eva y Adán. Durante más de un siglo,
ha existido un consenso entre diversos académicos de que la Biblia hebrea es un documento mayormente patriarcal de una época patriarcal. Esto ha llevado a limitar los roles y funciones de la mujer en el hogar, restringir sus derechos a la herencia, limitar su posibilidad de elección de relación, reducir su participación en una educación religiosa y limitar su libertad de movimiento. La historia de Abraham en la Biblia se centra en dos mujeres principales, Sara y Agar. Sara, la esposa de Abraham, es presentada como estéril y sin descendencia, a pesar de la promesa de Dios de darles un hijo. La infertilidad de Sara es un tema recurrente en la narrativa bíblica, destacando su situación como la primera mujer estéril mencionada en la Biblia. En un momento, Sara escucha la promesa divina de tener un hijo, pero al ser ya anciana y su esposo Abraham también mayor, se ríe internamente ante la incredulidad de la situación. En un intento de construir una familia, Sara entrega a su esclava Agar a Abraham como concubina. Abraham tiene relaciones con Agar, quien queda embarazada. Sin embargo, Agar comienza a mirar con desprecio a su dueña, y la situación se complica. Sara maltrata a Agar, quien finalmente huye al desierto. Dios se le aparece a Agar, le ordena que regrese y le concede a Abraham un hijo, Ismael. La historia de Sara y Agar ilustra dinámicas complejas en torno a la maternidad, la infertilidad, la esclavitud y las relaciones familiares en el contexto bíblico. Después del nacimiento de Isaac, Sara y Abraham deciden despedir a Agar e Ismael, que abandonan la casa de Abraham. Luego Sara queda embarazada y da a luz a Isaac cuando Abraham tiene 100 años. La relación entre Sara y Agar ejemplifica las dinámicas complejas de las relaciones interpersonales entre mujeres en un contexto patriarcal. Aunque Sara tiene poder y sus acciones son legales, no son compasivas. La historia sugiere que la vulnerabilidad de Sara la hace incapaz de mostrar compasión hacia alguien socialmente inferior, como Agar. En las sociedades antiguas, los roles asignados a las mujeres eran mayormente domésticos, con excepciones notables como Esparta, donde se alimentaba y entrenaba a las mujeres para la lucha, creyendo que las guerreras darían a luz a niños más fuertes. Aunque la Grecia antigua y clásica tenía opiniones patriarcales predominantes, también presentaba una vena misógina en su literatura desde el principio. Algunos autores, como Tales, Sócrates, Platón, Aristóteles, Aristófanes y Filón, expresaron visiones polarizadas de las mujeres, describiéndolas como el doble de malas que los hombres, una raza perniciosa, nunca confiables y como inherentemente inferiores. En otro episodio de la Biblia, cuando Dios decidió destruir Sodoma, la Biblia dice que, por amor a Abraham, el Señor libró a Lot. Pero incluso ante la advertencia del juicio de Dios, Lot se resistía a abandonar la ciudad. Lot estaba angustiado por la inmoralidad de Sodoma. Los ángeles del Señor tuvieron que tomarlo de la mano para arrastrarlo fuera de la ciudad. Lot pidió entonces con insistencia que se le permitiera seguir su camino. Así fue como Lot y sus dos hijas acabaron en la pequeña ciudad de Zoar. Sin embargo, el texto bíblico dice que por alguna razón Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar y se fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus hijas. Fue durante el tiempo que vivieron en la cueva cuando sus hijas se las arreglaron para emborrachar a su padre y así poder tener relaciones sexuales con él. Pensaban que él era ya muy anciano y que su descendencia se perdería, pues, según ellas, no había hombres que las poseyeran. El plan pecaminoso de las hijas de Lot fue ejecutado, y ambas se acostaron con su propio padre sin ser notadas debido a la borrachera. En este punto, Lot ya no tenía autoridad ni respeto dentro de su propia casa. La hija mayor de Lot dio a luz a Moab, que es el padre de los moabitas, mientras que su hija menor dio a luz a Ben-Ammi, que es el antepasado de los amonitas. Tanto los moabitas como los amonitas eran enemigos implacables de los israelitas. Estos dos pueblos se involucraron en la más terrible seducción carnal que trajo gran inmoralidad a Israel. Roma fue fuertemente influenciada por el pensamiento griego, y su sociedad no alentaba a las mujeres a participar en las mismas actividades que los hombres de la misma clase social. Sin embargo, las mujeres desempeñaron roles vitales en la religión clásica griega y romana,
a veces gozando de libertades en actividades religiosas que se les negaban en otros aspectos. Las sacerdotisas a cargo de cultos oficiales, como el de Atenea Polias en Atenas, tenían un estatus elevado, eran modelos a seguir y ejercían influencia social y política. Las sacerdotisas de cultos estatales, como las vírgenes vestales, podían alcanzar posiciones de estatus y poder, vivir independientemente de los hombres y acumular riqueza considerable. Ambas en la antigua Grecia y en la antigua Roma, se celebraban festivales religiosos especiales donde las mujeres podían socializar y construir lazos entre ellas. En el relato de Josué, Rahab, una prostituta de Jericó, ofrece refugio a 2 espías enviados por Josué para preparar un ataque a la ciudad antes de la batalla de Jericó. A pesar de que el rey de Jericó envía soldados para aprisionar a los espías, Rahab los mantiene a salvo, desvía a los soldados y engaña al rey para proteger a los espías. Dirigiéndose a los espías, Rahab reconoce el poder del Señor y la fama de los hechos sobrenaturales ocurridos, como el cruce del Mar Rojo y la derrota de los reyes amorreos. Solicita a los espías un juramento de bondad hacia su familia y pide una señal como garantía. Le indican atar un cordón rojo en la ventana por la que ayudó a escapar a los espías y mantener a su familia en casa. Cumpliendo con estas condiciones, Rahab y su familia son salvados cuando Jericó es capturada y quemada. La mayoría de los códigos legales antiguos permitían la prostitución, eso sí, exceptuando la Biblia. Las actitudes hacia la prostitución son fundamentales para comprender la actitud social hacia el género y las construcciones sociales de la sexualidad. Muchas mujeres, incluyendo niñas y adolescentes, fueron obligadas a prostituirse en diversas culturas antiguas. Por ejemplo, la prostitución sagrada babilónica era una costumbre vergonzosa que requería que todas las mujeres del país participaran en el recinto de Venus y se relacionaran con un desconocido. Algunas mujeres esperaron años para ser liberadas mientras eran utilizadas sin posibilidad de elección. En Grecia, las esclavas estaban obligadas a trabajar como prostitutas sin derecho a declinar. El código de la Biblia hebrea es único entre los códigos de esta época que condena la prostitución. En la historia de Sansón y Dalila, aunque Sansón era un nazareno, dedicado a cumplir ciertos preceptos, su historia revela que quebrantó los requisitos de su voto. Su largo cabello simbolizaba su relación especial con Dios, y fue lo último que rompió. Sansón viaja a Gaza y se enamora de Dalila, una mujer en el valle de Sorek. Los líderes filisteos la persuaden para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Después de mentirle varias veces, Sansón finalmente revela la verdad. Los filisteos lo capturan, le arrancan los ojos y lo llevan a Gaza, donde lo encadenan y lo dejan en la cárcel. Sin embargo, su cabello vuelve a crecer después de ser cortado. Aunque la historia no identifica a Dalila como filistea, el valle de Sorek estaba habitado por los danitas, territorio invadido por los filisteos. Se presume que Dalila era israelita. Los filisteos le ofrecen una gran suma para traicionar a Sansón. Aunque a menudo se retrata a Dalila como una mujer fatal, el término bíblico utilizado sugiere que utilizó persuasión verbal y el amor de Sansón para traicionarlo. A pesar de su valentía y astucia, Dalila finalmente logra derrotar a Sansón, quien cae en su trampa. En todos estos códigos, la violación tenía castigos diferentes según si ocurría en la ciudad, donde se podían escuchar las llamadas de auxilio de una mujer, o en el campo, donde no se podían escuchar. Las leyes hititas también condenaban a una mujer violada en su hogar, asumiendo que el hombre no podía haber entrado sin su permiso. En cuanto a la fornicación, un término amplio que abarca diversas conductas sexuales inapropiadas, los códigos de Hammurabi y Asirio dictaban que tanto la mujer adúltera como su amante debían ser atados y ahogados, aunque se permitía el perdón. En la ley bíblica, el perdón no era una opción. Ambos amantes debían enfrentar la pena de muerte. No se hacía mención de un hombre adúltero en ninguno de los códigos. Además, si una mujer solicitaba el divorcio en el código de Hammurabi, debía demostrar su valía moral o, de lo contrario, ser ahogada por pedirlo. Todos los códigos establecían que 2 personas solteras que mantenían una relación sexual debían casarse. Sin embargo,
Si un esposo acusaba a su esposa de no ser virgen cuando se casaron, ella enfrentaba la lapidación. Tamar era la nuera de Judá y estaba inicialmente casada con Er, el hijo de Judá. Sin embargo, Er murió sin dejar descendencia. Según la ley del levirato, Onán, el siguiente hijo de Judá, debía casarse con Tamar para darle descendencia a su difunto hermano. Sin embargo, Onán evitó tener hijos con Tamar y murió también. Judá prometió dar a su hijo Selá a Tamar cuando fuera mayor, pero esto no sucedió. Después de la muerte de Er y Onán, Judá se dirigió a esquilar ovejas en una ciudad llamada Timná. Tamar, al ver que Judá no cumplía su promesa, ideó un plan para tener descendencia. Tamar se disfrazó de prostituta, cubriéndose el rostro, y se situó en el camino hacia Timná. Judá, al no reconocerla, la confundió con una prostituta y se acercó a ella. Ofreció un pago por sus servicios, y ella pidió su bastón y sello con cordón como prenda. Después de su encuentro, Tamar quedó embarazada. Cuando meses después se descubrió que Tamar estaba embarazada, la acusaron de prostitución y la condenaron a ser quemada. Sin embargo, Tamar envió las prendas de Judá con un mensaje que revelaba la verdad. Judá, al reconocer sus pertenencias, admitió que Tamar actuó de manera más justa que él mismo, ya que no le había dado a Selá como esposo a Tamar, incumpliendo así su palabra. La historia de Tamar se divide en 7 partes y ha sido elogiada por su calidad literaria, atrayendo considerable atención de estudios que se centran en explicar el arte involucrado. Se centra en 3 hijos del rey David: Amnón, el primogénito; Absalón, el hijo amado; y Tamar, la hermosa hermana de ambos. Amnón desea pasionalmente a Tamar. Tamar es la hermana de Absalón y de Amnón, pero por parte de diferente madre. Consumido por su lujuria, el príncipe es impotente para hacer lo que desea. Tamar es una virgen y, por lo tanto, protegida. Luego viene el plan elaborado por su primo Jonadab, quien era muy astuto. Amnón finge estar enfermo, postrado en la cama, y cuando David viene a verlo, le pide que mande a Tamar para que ella lo cuide. Le pide a su hermana que le cocine y le dé de comer ella misma en su habitación. Amnón retira a los sirvientes, dejando a Tamar vulnerable. A pesar de que Tamar intenta hablar con sabiduría y disuadir a Amnón, él no escucha y la fuerza, cometiendo la violación. Después del acto, Amnón siente arrepentimiento y, enojado, intenta expulsar a Tamar, pero ella se niega a ser desalojada. Aunque devastada, Tamar no recibe apoyo o protección por parte del rey David, su padre, quien no toma medidas para castigar el comportamiento de Amnón. La falta de intervención estatal muestra la incapacidad del sistema para proteger a los vulnerables. La historia culmina con Absalón, hermano de Tamar, matando a Amnón en venganza 2 años después. Sin embargo, la violencia persiste en la familia, ya que Absalón se rebela contra su padre y también encuentra un trágico final. En el Código de Hammurabi, al igual que en Levítico, el incesto es condenado y castigado con la muerte, aunque el castigo depende de si el honor de otro hombre ha sido comprometido. Por otro lado, Génesis pasa por alto el incesto repetidamente, y en el segundo libro de Samuel, durante la época del rey David, Tamar aún puede ofrecer matrimonio a su medio hermano como alternativa a la violación. En Éxodo, Levítico y Números, se condenan todas las relaciones sexuales entre parientes. La historia de la hija de Jefté comienza con Jefté, un héroe reconocido de Israel, cuya madre era una prostituta. Después de ser desheredado por sus medios hermanos tras la muerte de su padre, Jefté se convierte en un guerrero poderoso y un líder respetado en Israel. Ante la amenaza de los amonitas, sus medios hermanos buscan su protección. Jefté intenta negociar la paz con Amón, pero fracasa. En preparación para la guerra, hace un voto impulsivo, promete ofrecer como holocausto a la primera persona que salga de su casa para recibirlo si tiene éxito contra los amonitas. Trágicamente, la primera en salir es su propia hija. La reacción de Jefté al darse cuenta de que su hija es la designada para el sacrificio revela su horror y temor. Aunque la reprocha a ella y a sí mismo, solo vislumbra el destino que les espera al cumplir o romper su voto. La hija de Jefté, aunque responde a su discurso, se convierte en la mártir de la historia. Aunque la niña no es sacrificada,
llora su virginidad y no podrá casarse nunca. El horror de tal práctica, la vulnerabilidad de la heroína y el sacrificio final de la hija de Jefté resumen la tragedia que se desarrolla en la narrativa. En las sociedades patriarcales, las leyes regulaban 3 tipos de infracciones sexuales que involucraban a las mujeres: la violación, la fornicación, que incluía el adulterio, y la prostitución y el incesto. Estos códigos legales mostraban homogeneidad a lo largo del tiempo y a través de las fronteras, reflejando prácticas establecidas dentro de las normas y valores de las distintas poblaciones. El castigo corporal, la pena capital, la mutilación corporal, la ley del talión, ojo por ojo y otros castigos eran comunes en las leyes mesopotámicas. Ur-Nammu, fundador de la tercera dinastía sumeria de Ur en el sur de Mesopotamia, patrocinó el código de leyes más antiguo conservado, que data aproximadamente del 2200 a.C. Otros códigos, como el famoso Código de Hammurabi, también favorecían a los hombres, protegiendo sus derechos de procreación como un valor común en todas las leyes relacionadas con las mujeres y el sexo. Asenat es mencionada como la esposa de José y la madre de sus hijos, Manasés y Efraín. Según el relato en Génesis, Asenat es presentada como la hija de Potifera, un sacerdote de Heliópolis. Una de las historias más conocidas sugiere que Asenat renunció a su religión pagana cuando se casó con José y adoptó la adoración al Dios de Israel. De hecho, sabemos que la influencia inmediata de José en Egipto fue muy grande, y de seguro influenció de una forma preciosa en la vida de su esposa. La Biblia hebrea presenta a mujeres como Agar, Tamar, Miriam, Rahab, Débora, Esther y Yael como figuras victoriosas, líderes y heroínas, destacando cualidades que Israel debería emular. Sin embargo, también se retrata a las mujeres como víctimas en ciertos pasajes, como en Números 31, donde los israelitas masacran al pueblo de Madián, y las mujeres jóvenes y vírgenes se convierten en botín de guerra. Betsabé era la esposa de Urías, un valiente soldado en el ejército de David. Sin embargo, un día mientras David paseaba por la azotea de su palacio, vio a Betsabé bañándose y quedó cautivado por su belleza. A pesar de la prohibición religiosa y moral de cometer adulterio, David envió a traer a Betsabé y tuvo relaciones íntimas con ella. Como consecuencia de esta relación, Betsabé quedó embarazada. A sabiendas de que había cometido un gran pecado, David urdió una trama para encubrir su falta. Decidió traer de vuelta a Urías del campo de batalla y lo instó a pasar tiempo con su esposa, con la esperanza de que el soldado creyera que el hijo que esperaba Betsabé era producto de su unión. Urías, sin embargo, demostró una gran lealtad hacia su rey y sus compañeros de guerra. A pesar de las invitaciones de David, Urías se negó a disfrutar de los privilegios de un hombre casado mientras sus hermanos luchaban en el frente de batalla. Esta negativa frustró los planes de David y lo llevó a tomar medidas drásticas. En un intento desesperado por encubrir su pecado y asegurar la legitimidad de su hijo con Betsabé, David ordenó a sus hombres que colocaran a Urías en una posición peligrosa en la batalla para garantizar su muerte. La estrategia cruel de David funcionó y Urías fue asesinado en combate. El hijo nacido de la relación entre Betsabé y David murió poco tiempo después de su nacimiento. Sin embargo, Betsabé quedó embarazada nuevamente y dio a luz a un hijo llamado Salomón, quien se convertiría en uno de los reyes más sabios y poderosos de Israel. La historia de Betsabé nos enseña importantes lecciones sobre las consecuencias del pecado, el arrepentimiento y el perdón. Nos recuerda que incluso las figuras religiosas más prominentes pueden caer en la tentación y cometer actos inmorales, pero también nos muestra que Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. En la representación de la Biblia hebrea, aunque a las mujeres no se les permitía ser sacerdotisas, desempeñaban roles activos en la vida ritual y religiosa. Similar a los hombres, se esperaba que las mujeres realizaran una peregrinación anual al templo en Jerusalén y ofrecieran sacrificios, como el sacrificio de la Pascua. Además, participaban en roles religiosos en ocasiones especiales,
como ofrecer una ofrenda de agradecimiento después del parto, aunque estas funciones eran menos frecuentes y en una escala más pequeña en comparación con los hombres levitas, mostraban una participación activa en los aspectos religiosos de la vida. La historia de Susana, una mujer casada, hermosa y que respeta la ley, es acosada sexualmente por dos ancianos recién nombrados jueces. A pesar de sus intentos de resistir, los ancianos la acusan falsamente de adulterio con un joven. Como resultado, Susana es condenada a muerte, pero ella ruega a Dios por ayuda. En respuesta a sus oraciones, Dios envía a Daniel para defenderla. Daniel expone las mentiras de los ancianos ante todos, y son ellos quienes finalmente son condenados a muerte, mientras Susana es liberada de las falsas acusaciones. Ana es una de las dos esposas de Elcaná, siendo la otra Penina, quien ya había dado a luz a los hijos de Elcaná. Aunque Penina había tenido descendencia, Elcaná prefería a Ana. Ana era la esposa principal, a pesar de su esterilidad. Elcaná podría haber tomado a Penina como primera esposa debido a la incapacidad de Ana para concebir. En un momento, Ana fue al templo, donde encontró al sumo sacerdote Eli, quien la vio y confundió su angustia con una borrachera. Hizo un comentario con el fin de que dejara de beber, y ella lo corrigió. Llorando amargamente, oró a Dios pidiendo un hijo y prometió dedicárselo al Señor una vez que creciera. Ana también prometió que el hijo sería nazareo todos los días de su vida. El Señor respondió a la oración de Ana, dio a luz a un hijo y lo llamó Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Cuando el niño tuvo edad suficiente, ella cumplió su promesa al Señor, llevándolo a Elí y entregándolo al Señor para que sirviera en el tabernáculo. Allí, Elí adoró a Dios junto con Ana. Después, Ana pronunció una hermosa oración. La narrativa destaca el valor de las mujeres en la sociedad a través de su capacidad para procrear. La historia toma el dolor personal de Ana y lo contextualiza como un deseo de establecerse en la comunidad, resaltando su desesperación y anhelo por tener un hijo varón que la afirme en la sociedad. Débora aparece en Génesis, y fue la niñera de Rebeca que fue con ella a Canaán. No tenemos muchos detalles sobre esta Débora, solo encontramos el registro de su muerte en Génesis 35:8. El libro de Jueces relata la historia de Débora, quien desempeña varios roles, incluyendo el de profetisa, juez de Israel, esposa de Lapidot y madre de Israel. Débora era una mujer ocupada. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora era una mujer de gran sabiduría, revelación y discernimiento. Tenía, además, un don profético que le daba a conocer los tiempos y las sazones del Señor. Ella escuchaba claramente la voz del Señor. De todas las cosas que Débora podría haberse atribuido legítimamente al referirse a sí misma jueza, profetisa, libertadora, intercesora, adoradora, eligió denominarse madre. Fue primero y ante todo, madre. Pero no está claro quiénes eran sus hijos. Ella vio a todo Israel como sus hijos y anhelaba que todos sus hijos, en sentidos literal y figurado, experimentaran paz y seguridad. Todo, de sus hijos, literales y figurados para experimentar la paz y la seguridad. Pero no está claro quiénes eran sus hijos. Ella vio a todo Israel como sus hijos y anhelaba que todos sus hijos, en sentidos literal y figurado, experimentaran paz y seguridad. Débora, en su papel de profetisa, envía un mensaje a Barak instándolo a formar un ejército y enfrentarse a la opresión. Barak inicialmente se muestra renuente a hacerlo sin compañía, y Débora profetiza que la gloria de la victoria pertenecerá a una mujer debido a su negativa. A pesar de la duda inicial, se libra una batalla liderada por Barak, en la que el comandante enemigo Sísara es derrotado y asesinado por Jael mientras dormía, cumpliendo así la profecía de Débora. El libro de los Proverbios presenta el atributo divino de la sabiduría sagrada como de índole femenino, lo que puede interpretarse como una elevación de la figura femenina. Sin embargo, también se destaca que la representación de la mujer en Proverbios puede contribuir a la propagación de estereotipos, ya que presenta a la mujer como absolutamente buena o absolutamente mala. En las sociedades agrarias tradicionales,
como el antiguo Israel, el papel de la mujer en el bienestar económico del hogar era esencial, ya que contribuían significativamente a la producción de bienes necesarios para la supervivencia. Aunque algunos aspectos del hogar estaban dominados por los hombres y otros por las mujeres, la vida conyugal se concebía como una sociedad en la que cada género desempeñaba un papel vital. Saúl, el primer rey de Israel, fue a la guerra contra los filisteos y al verlos se llenó de temor. Consultó a Dios, pero no le respondió de ninguna manera, ya que había desobedecido el mandato de exterminar el pueblo de Amalec por parte de Dios, y Dios decidió apartarse de él por esta causa. Por ello, en su desesperación, pidió a sus siervos buscar a una mujer que tuviera el don de la adivinación, a pesar de que él mismo había expulsado a médiums y adivinos de su tierra, y encontraron a la bruja de Endor, adivina y capaz de contactar con los muertos. Saúl se disfrazó y se dirigió en la noche a ver a esta mujer, acompañado de 2 hombres. Ella consiguió del rey la promesa de que no la denunciaría por adivinación, sin saber que era él mismo quien la había prohibido, y convocó a petición de Saúl el espíritu del profeta Samuel. Al ver a Samuel, la bruja supo quién era Saúl y se sintió traicionada, pero tras ser tranquilizada, continuó con el conjuro. La necromante explicó lo que veía: un viejo sacerdote envuelto en un manto, a quien Saúl reconoció como Samuel. De él supo que Saúl, que había sido abandonado por Dios, perdería su reino a manos de David y que Israel caería en manos de los filisteos. La razón de que Dios hubiese abandonado a Saúl fue que éste no había exterminado por completo a los amalecitas. Aunque Saúl perseguía a brujas y adivinos, la bruja de Endor, al ver su angustia, lo consuela y le ofrece comida antes de su partida. La historia resalta la complejidad de las creencias y acciones de Saúl en relación con la brujería, mostrando un momento de conexión humana en medio de eventos trágicos. El rey Josías había ordenado la reparación del templo, y durante este proceso, el sumo sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley, que se había extraviado. Hilcías entregó el libro a Safán, el escriba y cronista del rey, quien lo leyó y posteriormente se lo entregó a Josías. Al enterarse del contenido del libro y la importancia de obedecer la ley del Señor, el rey Josías rasgó sus vestiduras angustiado y buscó orientación. En lugar de recurrir a un sacerdote o profeta masculino, Josías envió a consultar al Señor a la profetisa Hulda, quien era la esposa de Salum. El texto no destaca el género de Hulda, sino que simplemente menciona que fue a ella a quien consultaron, y su respuesta fue transmitida al rey. Este episodio subraya la presencia activa de mujeres en roles proféticos en la sociedad israelita de esa época, indicando que no era inusual que las mujeres desempeñaran funciones importantes como portadoras de mensajes divinos. La historia de Abigail, como se relata en la Biblia, destaca su inteligencia y determinación en situaciones críticas. Abigail era la esposa de Nabal, quien se negó a ayudar al futuro rey David después de que éste hubiera ofrecido su ayuda previamente. Al enterarse de la situación y darse cuenta de que la ira de David podría poner en peligro a toda su familia, Abigail actuó rápidamente. Abigail intentó apaciguar a David llevándole regalos y, utilizando su brillante retórica, logró persuadirlo de no tomar represalias violentas. Su intervención evitó derramamiento de sangre innecesario y protegió a su familia de las consecuencias potencialmente devastadoras. La narrativa destaca el papel activo y poderoso de Abigail en la resolución del conflicto, mostrando que las mujeres en la Biblia, como Abigail, a menudo desempeñaban un papel crucial y ejercían influencia más allá de los límites establecidos por las normas patriarcales. Este ejemplo ilustra cómo las mujeres bíblicas podían poseer lo que se conoce como poder informal o influencia, incluso en contextos dominados por el patriarcado. En la Biblia, las leyes relacionadas con el matrimonio y el derecho familiar reflejaban una clara preferencia hacia los hombres en comparación con las mujeres. Por ejemplo, un esposo tenía el derecho de divorciarse de su esposa si así lo deseaba, mientras que una esposa no tenía el mismo privilegio sin el consentimiento de su esposo. Ruth era una moabita, que se había casado con uno de los hijos de una familia hebrea quienes habían dejado Belén de Judá para ubicarse en Moab debido a una hambruna. Elimelec,
su suegro y sus 2 hijos murieron, dejando viudas a Noemí y sus 2 nueras moabitas. Cuando Noemí decidió regresar a Belén, Ruth decidió ir con ella, a pesar de que Orfa, la otra nuera de Noemí, se volvió a su casa. Ruth juró seguir a Noemí. Conmovida, Noemí aceptó y regresaron juntas a Belén. Llegando por la época de la siega de la cebada, Ruth fue a los campos a espigar por caridad, donde conoce a Booz, sin saber que era un rico pariente de Elimelec. Al enterarse, Noemí instruye a Ruth sobre cómo invocar a Boaz para declarar sus intenciones. Ruth entra de noche en su cama y se acuesta a sus pies. Al despertar Boaz, ella se presenta y le indica que tiene sobre ella la ley del levirato, que según la tradición mosaica obligaba a la viuda a casarse con un hermano del esposo difunto, para perpetuar la descendencia paterna y preservar la herencia. Boaz, halagado, acepta la propuesta, y llama a Ruth una mujer de carácter noble. Después de vencer el obstáculo de haber un pariente más próximo por los requisitos de la ley mosaica, Boaz se casa con Ruth, y tienen un hijo, nombrado Obed. La genealogía en el capítulo final del libro explica cómo Ruth fue la bisabuela del rey David. Booz tuvo a Obed, Obed tuvo a Jesé y Jesé tuvo a David en la narrativa cristiana. Ruth se destaca como una mujer virtuosa en la narrativa, y su inclusión en la genealogía de Jesús subraya su importancia en la historia del pueblo judío. En el contexto del matrimonio por levirato, que se aplicaba solo a las viudas de maridos fallecidos sin hijos, nunca a los viudos de esposas fallecidas sin hijos, la mujer no tenía la opción de negarse al matrimonio. Las leyes relacionadas con la pérdida de la virginidad no tenían un equivalente masculino, y las mujeres en la sociedad bíblica eran económicamente dependientes de los hombres. La propiedad estaba principalmente ligada a los descendientes masculinos, y las mujeres solo tenían derecho a poseer propiedad conjunta con sus maridos, a menos que heredaran tierras de un padre sin hijos varones. En tales casos, era necesario que las mujeres se casaran nuevamente dentro de su propia tribu para no reducir sus posesiones de tierra. Esther es un personaje bíblico judío, heroína hebrea. Esther, junto a su primo Mardoqueo, fue una reina bíblica que rescató a su pueblo de una masacre. Su historia está detallada en la Biblia, en el libro de Esther. Esther quedó huérfana de pequeña, siendo criada por su primo Mardoqueo. Cuando éste se enteró de que el emperador persa Jerjes buscaba mujeres para su harén, vistió y perfumó a Esther, ocultando su origen judío. Esther fue llevada ante Jerjes, quien la incluyó en su harén como su concubina. Posteriormente, Esther se convirtió en favorita de Jerjes, deviniendo en su reina. Esther se enteró de que Amán, uno de los príncipes, quería masacrar a su pueblo, los judíos, haciendo que el rey decretase una ley para asesinarlos a todos en el mes de Adar. Ante el inminente peligro, Esther decide presentarse ante el rey, a coste de su propia vida, razón por la que pide que el pueblo judío la acompañe en una jornada de ayuno. Al presentarse ante el rey no solo le perdona la vida, en un acto de amor y gracia le ofrece hasta la mitad de su reino, pero Esther solo le solicita al rey que sea su invitado, junto con Amán, durante 3 noches. El rey acepta y en la última noche se revela la crueldad de Amán, y es ordenada su ejecución. Cuando Esther notifica al rey la grave situación, el rey le dice que no puede transgredir el edicto que permitía la aniquilación del pueblo judío, pero le permitiría defenderse. Los judíos logran vencer el ataque y sobrevivir, razón por la que en esta fecha se inició la tradición de celebrar la fiesta del Purim. Ambas mujeres, Ruth y Esther, son figuras notables en la tradición bíblica, y sus historias resaltan la importancia de la valentía, la fidelidad y la bondad en circunstancias desafiantes. En esta sociedad, se destacan normas estrictas en cuanto a la virginidad, el adulterio y la propiedad de las mujeres. Las mujeres eran consideradas como propiedad de su dueño y siempre estaban bajo la autoridad de un hombre, ya sea su padre, hermanos, esposo o eventualmente su hijo mayor. Las leyes de pureza, tanto rituales como morales, eran rigurosas, y se imponían fuertes castigos para conductas consideradas inmorales, incluyendo la homosexualidad, bestialidad, travestismo y masturbación. Además,
se enfatizaba la protección del vínculo matrimonial y la lealtad a los familiares de sangre. En resumen, la sociedad bíblica, según esta descripción, estaba arraigada en estructuras familiares estrictas y roles de género claramente definidos, donde las mujeres, a pesar de desempeñar roles cruciales, estaban subordinadas a la autoridad masculina en la esfera pública. En las páginas del Antiguo Testamento, hemos descubierto un compendio de relatos que honran la esencia y la fortaleza de las mujeres que desempeñaron papeles fundamentales en la historia sagrada, desde las matriarcas que forjaron las primeras alianzas hasta las profetisas que guiaron con sabiduría. Estas mujeres dejaron una huella indeleble en la trama divina. Mujeres de fe inquebrantable, desafiaron obstáculos y desplegaron valentía en la construcción de la historia de Israel. La lealtad y la devoción de Ruth, quien escogió el camino de la redención, resuenan como un eco atemporal de amor filial. Débora, con su liderazgo y discernimiento, se destacó como jueza y profetisa, desafiando las expectativas de su tiempo. Estas mujeres del Antiguo Testamento no solo fueron testigos de eventos significativos, sino que también fueron protagonistas activas en el cumplimiento de propósitos divinos. Su fe, resiliencia y compromiso con la justicia y la verdad sirven como faros guía para generaciones venideras. Al adentrarnos en las páginas del Nuevo Testamento, nos sumergiremos en un mundo donde las mujeres desempeñaron papeles extraordinarios, tejieron hilos de gracia y proclamaron el mensaje transformador de la fe. Desde María, la joven y valiente madre de Jesús, hasta las mujeres discípulas que presenciaron la resurrección, cada una de ellas aporta un matiz único a la historia sagrada. Encontramos a María Magdalena, testigo apasionada de la tumba vacía y mensajera de la noticia más gloriosa. Las mujeres samaritanas y gentiles, como la mujer en el pozo y la madre fenicia, nos enseñan que la compasión de Jesús no conoce límites. Las hermanas María y Marta revelan la diversidad de la fe, una contemplativa, otra activa, ambas amadas por el Maestro. Estas mujeres del Nuevo Testamento no solo fueron receptoras de milagros, sino también heraldos de la buena nueva. Fueron parte integral de las enseñanzas de Jesús, desafiando convenciones y elevando su voz en la proclamación del Evangelio. En el círculo íntimo de Jesús, el Nuevo Testamento menciona varias mujeres, y en general, los estudiosos consideran que él las trató con respeto. Asimismo, el Nuevo Testamento destaca a mujeres en roles de liderazgo dentro de la Iglesia primitiva. A lo largo de la historia, las percepciones sobre las mujeres en la Biblia han experimentado cambios, y estos se reflejan en diversas manifestaciones culturales y artísticas. Los 4 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, fueron redactados entre 40 y 70 años después del fallecimiento de Jesús. Como resultado, nuestra comprensión de las opiniones de Jesús sobre las mujeres se limita a través de los escritos, filtrados por sus propias perspectivas culturales y religiosas. De manera similar a las narrativas femeninas en el Antiguo Testamento, los autores de los evangelios utilizaron a las mujeres como herramienta para señalar la pérdida de fe o la carencia de visión espiritual en los hombres. A partir del surgimiento del feminismo y la teología feminista en el siglo pasado, ha ganado popularidad la percepción de Jesús como figura feminista. Aunque el término feminismo es contemporáneo, se utiliza para describir lo que se percibe como la deliberada inclusión de las mujeres en el ministerio de Jesús. Aunque ninguno de los evangelios predica explícitamente sobre el estatus de las mujeres, narra numerosas historias que destacan los encuentros de Jesús con ellas. En el Evangelio de Mateo, en particular, Jesús es acusado constantemente de compartir mesa con publicanos y pecadores. Sin embargo, estas críticas recurrentes provienen siempre de los oponentes de Jesús. La tradición sugiere que los pecadores mencionados incluyen a las prostitutas. Los evangelios presentan a las mujeres en contraste con los hombres, sugiriendo que comprendían mejor a Jesús que sus homólogos masculinos. En Mateo, Jesús afirmó que las prostitutas entrarían al cielo antes que los fariseos. Lucas narró la historia de una mujer prostituta que, durante una cena en la casa de un fariseo,
lavó los pies de Jesús. La mujer ungía sus pies con perfume y los limpiaba con sus lágrimas. Este gesto fue interpretado como una previsión simbólica de los rituales funerarios en anticipación a la inminente muerte de Jesús. Además, el pasaje contiene una parábola que destaca la importancia de perdonar incluso a aquellos considerados como los más pecadores. Todos los discípulos mencionados en los evangelios son hombres, simbolizando así el restablecimiento de las 12 tribus. Sin embargo, se hace referencia a varias mujeres que acompañaban al grupo y a aquellas que brindaban apoyo al ministerio de Jesús. En líneas generales, Jesús parecía respaldar el matrimonio, haciendo referencia a Génesis. En el Evangelio según Marcos, Jesús respalda la institución del matrimonio al citar el relato de la creación, señalando que desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer. Enfatiza que, al unirse en matrimonio, los dos se convierten en una sola entidad, y lo que Dios ha unido, el hombre no debe separar. En el mismo contexto, Jesús aborda el tema del divorcio, declarando que aquel que se divorcia de su cónyuge y se casa con otra persona comete adulterio contra su primera pareja. Esta enseñanza resalta la importancia de la fidelidad y la permanencia en el matrimonio. Además, los evangelios también presentan a Jesús acogiendo a los niños, un gesto que puede interpretarse como un aprecio por la institución familiar y que posiblemente influya en la percepción del matrimonio como un elemento fundamental en la comunidad. Jairo, un líder de una sinagoga y aparente seguidor de Jesús, se acercó a él angustiado porque varios amigos le habían pedido ayuda. Su hija estaba gravemente enferma y, lamentablemente, falleció antes de que Jesús pudiera llegar. A pesar de la trágica noticia, Jesús reconfortó a los dolientes, afirmando que la niña simplemente estaba dormida. Luego, se acercó a ella y con las palabras "Niña, levántate", la devolvió a la vida. En otra ocasión, Lucas relata cómo Jesús, en medio de un funeral, resucitó al hijo difunto de una viuda originaria de Naín. Aunque no se especifica el origen étnico de esta mujer, Lucas empleó a los profetas Elías y Eliseo como modelos para el ministerio de Jesús. Estos profetas, en sus propias historias, dedicaron tiempo a las viudas cananitas, devolviéndoles la vida a sus hijos, y sirviendo así como un ejemplo inspirador para la compasión y el poder divino de Jesús. Cuando Jesús viajó a Tiro, una mujer de esa localidad le suplicó que curara a su hija, quien estaba poseída por un demonio. Jesús, en un primer momento, respondió diciendo que era necesario satisfacer las necesidades de los hijos antes que dar el pan a los perros, utilizando una metáfora que reflejaba la prioridad hacia los judíos. La mujer, sin embargo, contestó con humildad y perspicacia, expresando que incluso los perros pueden disfrutar de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Ante esta respuesta, Jesús elogió su fe y le aseguró que podía irse en paz, ya que el demonio había abandonado a su hija. Esta historia adquiere relevancia al evidenciar que los gentiles, aquellos que no eran judíos, estaban aumentando en número en comparación con los seguidores judíos. Además, ilustra de manera efectiva que Jesús reconocía y validaba la misión hacia los gentiles, marcando un momento significativo en su ministerio. La narrativa de la mujer que padecía de hemorragias durante 12 años, y que fue sanada al tocar el manto de Jesús, es una historia destacada que refleja la perspectiva de los evangelios respecto a la liberación de las mujeres. En el contexto cultural y religioso de la época, las mujeres que experimentaban hemorragias o tenían su período menstrual eran consideradas impuras según las normas rituales. Durante 7 días de ciclo menstrual, las mujeres permanecían impuras, y después del parto, se requería un período de aislamiento de 30 días para mantener la pureza ritual. Estas reglas de pureza tenían implicaciones en su participación en el templo, considerado un lugar sagrado. La historia de la mujer con hemorragias ilustra la liberación que Jesús ofrecía a las mujeres, trascendiendo las limitaciones rituales impuestas por la sociedad de la época. Al tocar el manto de Jesús, la mujer fue sanada, desafiando las restricciones rituales y mostrando que la compasión y el poder de Jesús superaban las normas culturales. Aunque algunos han utilizado esta historia para argumentar que el judaísmo oprimía a las mujeres,
Es importante señalar que restricciones rituales similares eran comunes en diversas culturas de la antigüedad. La narrativa destaca la importancia de la compasión y la igualdad en la enseñanza de Jesús. En los evangelios, varias mujeres comparten el nombre de María, derivado del griego Miriam, que tiene sus raíces en la figura bíblica de Miriam, hermana de Moisés y un modelo a seguir. Entre las mujeres llamadas María en los evangelios se encuentran María, la madre de Jesús, María Magdalena, María, madre de Jacobo y de José, Salomé, también conocida como la madre de los hijos de Zebedeo, María de Cleofás, y María de Betania, hermana de Marta y Lázaro. La primera mención de María como madre de Jesús se encuentra en el Evangelio de Marcos, pero es en Mateo y Lucas, donde se profundiza en el papel de María en los relatos del nacimiento de Jesús. Ambos evangelistas afirman que el Espíritu de Dios descendió sobre María, quien permaneció virgen, cumpliendo así las predicciones de los profetas. Lucas, específicamente, incluye la anunciación hecha por el arcángel Gabriel a María. Estas narrativas a menudo hacen referencia a relatos del libro de Génesis sobre la anunciación, utilizando el simbolismo para resaltar la intervención divina en los acontecimientos relacionados con el nacimiento de las mujeres. El relato de la Natividad, según Lucas, comienza con el nacimiento de Juan el Bautista, utilizando el símbolo de la mujer estéril para destacar la avanzada edad y la incapacidad de concebir de Elisabet y Zacarías. En esta narrativa, un ángel se aparece a Zacarías mientras sirve en el templo, anunciándole que Elisabet dará a luz a un hijo al que llamarán Juan. Posteriormente, Lucas relata la visita de María, prima de Elisabet, y destaca que el bebé que Elisabet lleva en su vientre saltó de gozo al sentir la presencia de la Madre del Señor. Es importante destacar que Lucas es el único evangelista que menciona esta conexión familiar. Por otro lado, el Evangelio de Juan presenta a María como un agente crucial en las bodas de Caná, donde impulsa a Jesús a realizar su primer milagro al convertir agua en vino. Este episodio marca el inicio de los prodigios que se describen en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, al igual que en Lucas, encontramos historias sobre las hermanas María y Marta. En Lucas, las hermanas parecen llevar vidas independientes, y se relata un episodio específico en el que Jesús visita la casa de Marta. Marta se siente abrumada por las tareas domésticas, mientras su hermana María se sienta a los pies del Señor para escucharlo. Marta, sintiéndose desbordada, le pide a Jesús que inste a su hermana a ayudarla. Sin embargo, Jesús responde que María ha elegido la mejor parte al dedicarse a escuchar, y esta elección no le será arrebatada. En el Evangelio de Juan, se presenta una historia similar pero con un detalle adicional. Se menciona que estas hermanas son también hermanas de Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Esta adición destaca la relación cercana de María y Marta con un milagro significativo realizado por Jesús, proporcionando un contexto adicional para comprender su conexión con el Señor. Este pasaje describe una cena en honor de Jesús, donde Marta se encargaba del servicio y Lázaro estaba entre los comensales. Durante la cena, María tomó aproximadamente medio litro de nardo puro, un perfume valioso, y lo derramó sobre los pies de Jesús, luego lo secó con sus propios cabellos. Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús que más tarde lo traicionaría, objetó diciendo que ese perfume caro podría haberse vendido y el dinero usado para ayudar a los pobres. La respuesta de Jesús destaca la importancia simbólica del acto de María. Él defiende su gesto, indicando que ella ha guardado ese perfume para usarlo en el día de su sepultura. Jesús también señala que, aunque siempre habrá pobres a quienes ayudar, su presencia física no será eterna, y este acto especial de ungirlo tiene un significado único en preparación para su futura muerte y sepultura. Es una expresión conmovedora de devoción y anticipación por parte de María. Los relatos de los evangelios coinciden en el hecho de que, tras el arresto de Jesús, sus discípulos lo abandonan y huyen, mientras que las mujeres, desde lejos, permanecen leales y siguen los acontecimientos. Aunque las listas de mujeres presentes en esos momentos no concuerdan completamente, todas mencionan a las siguientes mujeres: María Magdalena, María,
la madre de Jacobo y de José, también conocida como la madre de los hijos de Zebedeo y Salomé. En el Evangelio de Juan, se especifica que, el domingo por la mañana, después del Sabbat, su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena fueron a la tumba para llevar a cabo los rituales funerarios. Es relevante destacar que, según el relato de Juan, María Magdalena es la única que presencia la aparición de Jesús después de su resurrección. Estos detalles resaltan el papel central de las mujeres en los momentos cruciales de la narrativa evangélica y su devoción continua hacia Jesús. Los 4 evangelios coinciden en incluir a María Magdalena en el círculo de mujeres relacionadas con Jesús. A diferencia de la tradición que ha persistido durante 1400 años, los evangelios nunca la describen como una prostituta. La palabra griega que significa seguidora se podría interpretar como discípula, aunque específicamente no se le designa con ese término. La asociación de María Magdalena con la idea de ser una prostituta surgió más tarde, en el siglo VI, cuando el Papa Gregorio I vinculó a María Magdalena con 2 historias evangélicas: la pecadora que ungió a Jesús y la mujer sorprendida en adulterio. Es importante señalar que solo los evangelios de Lucas y Juan, presentes en manuscritos posteriores, mencionan la historia de una mujer a punto de ser lapidada por infidelidad, no por prostitución, ya que en el antiguo Mediterráneo la prostitución no constituía un delito, y Jesús la rescata de la turba. En ninguno de los 2 manuscritos se menciona el nombre de la mujer, y las iglesias ortodoxas orientales no aceptan que se la identifique como María Magdalena. Estos detalles subrayan la importancia de leer los textos evangélicos con cuidado y considerar las interpretaciones históricas que se han agregado con el tiempo, reconociendo que la imagen de María Magdalena como prostituta no tiene un respaldo directo en los evangelios canónicos. Las epístolas del apóstol Pablo, escritas durante las décadas del 50 y 60, junto con las cartas deuteropaulinas, proporcionan detalles sobre los roles y posiciones sociales de las mujeres en las primeras comunidades cristianas. Pablo nombra a diversas mujeres, tanto judías como gentiles, y destaca sus contribuciones a estas comunidades. También menciona que algunos de los apóstoles viajaban con sus esposas, muchas de las cuales tenían nombres griegos, una práctica común entre judíos en las ciudades del Imperio Romano. En las epístolas, se registra que las mujeres acompañaban a sus cónyuges o hermanos en sus viajes y a menudo colaboraban activamente en el ministerio. Ejemplos de mujeres mencionadas incluyen a Prisca, Junia, Julia y la hermana de Nereo, así como María. Pablo incluso se refiere al apostolado de Junia, aunque la interpretación exacta de esta mención sigue siendo objeto de debate. Junia, además, fue mencionada como alguien que fue encarcelada por su trabajo, aunque los detalles específicos no se conocen con certeza. Estos pasajes subrayan la diversidad de roles y contribuciones de las mujeres en las primeras comunidades cristianas, desafiando las nociones convencionales de género y resaltando la participación activa de las mujeres en el desarrollo del cristianismo primitivo. Es correcto señalar que en los primeros tiempos del cristianismo, las comunidades cristianas se reunían principalmente en casas, ya que no tenían templos dedicados. Esta estructura más informal proporcionó oportunidades para que las mujeres desempeñaran roles significativos en el liderazgo de las comunidades locales. Un ejemplo destacado es Febe, a quien Pablo elogia en su epístola a los romanos. Febe es mencionada por su hospitalidad en la comunidad de Cencrea, cerca de Corinto. Pablo le otorga 3 títulos: diaconesa, hermana y mecenas o benefactora, lo que sugiere su papel destacado y multifacético en la comunidad. Pablo menciona a Cloe y su familia, expresando su agradecimiento y reconocimiento. Este pasaje indica que Cloe no solo era una administradora de una casa, sino que también estaba involucrada en asuntos relacionados con la comunidad cristiana en Corinto. Estos ejemplos subrayan el papel activo y significativo que algunas mujeres desempeñaron en las comunidades cristianas primitivas, incluyendo funciones de liderazgo, hospitalidad y administración.
La creencia de Pablo en la pronta llegada del regreso de Cristo y la transformación del universo llevó a la idea de que todas las convenciones sociales cambiarían radicalmente. En este contexto, Pablo proclama: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Esta afirmación sugiere la abolición de las barreras sociales y la igualdad en la comunidad cristiana, donde las mujeres también son reconocidas como iguales. Pablo enaltece a las mujeres en sus comunidades, posiblemente instándolas a vivir de acuerdo con la creencia de que el reino de Dios ya estaba presente. En este contexto, las mujeres tenían un papel destacado en la comunidad cristiana primitiva. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, proporciona ejemplos de mujeres que contribuyeron al movimiento cristiano. Lucas menciona específicamente que después de la ascensión de Jesús, los seguidores se reunieron en un aposento alto, y todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Esta mención destaca que María, después de la muerte de Jesús, tenía una posición significativa en la comunidad cristiana primitiva. En el relato de los Hechos de los Apóstoles, encontramos ejemplos notables de mujeres que desempeñaron roles significativos en las comunidades cristianas primitivas. Uno de ellos es el caso de Tabita, también conocida como Dorcas, una discípula en Jope. Se destaca que Tabita se dedicaba a hacer buenas obras y ayudar a los pobres, y su negocio de confección de túnicas, especialmente para aquellos menos favorecidos, parecía ser propio. Trágicamente, Tabita enfermó y murió, pero los creyentes llamaron a Pedro, quien, estando cerca, la resucitó de entre los muertos, demostrando así el poder divino y la importancia de su labor en la comunidad. Otro ejemplo es Lidia, una mujer adoradora de Dios de la ciudad de Tiatira. Lidia vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba el mensaje de Pablo junto al río en Filipos, el Señor le abrió el corazón para que respondiera a la enseñanza. Lidia fue bautizada junto con su familia, y en un gesto de hospitalidad, invitó a Pablo y sus compañeros a hospedarse en su casa. Estos relatos resaltan el papel activo y significativo que las mujeres desempeñaban en las primeras comunidades cristianas, contribuyendo tanto en acciones caritativas como en el apoyo logístico y de hospedaje para los misioneros. El relato de los Hechos de los Apóstoles nos presenta a Priscila y Aquila, un matrimonio judío que se encontró con Pablo en Corinto. Provenían de Italia y se establecieron en Corinto después de ser expulsados de Roma por un edicto de Claudio que ordenaba la expulsión de todos los judíos. Pablo trabajó con ellos, haciendo tiendas de campaña, y estableció una conexión significativa con este matrimonio. Priscila y Aquila son mencionados en otras partes del Nuevo Testamento, como en 1 de Corintios, lo que indica su importancia en las comunidades cristianas primitivas. Las epístolas conocidas como las pastorales Primera y Segunda de Timoteo y Tito, escritas en nombre de Pablo entre el año 80 y finales del siglo I, proporcionan información relevante para los líderes de las comunidades cristianas. En estas epístolas se encuentran instrucciones sobre la conducta y organización de las comunidades. Inicialmente, Pablo enseñó que las convenciones sociales se transformarían y urgía a las viudas a no volver a casarse, anticipando la llegada inminente del reino de Dios. Esta enseñanza iba en contra de la presión social grecorromana que instaba a las viudas a volver a casarse. Es probable que muchas mujeres se unieran a las nuevas comunidades cristianas como una forma de escapar de las restricciones sociales convencionales. También se sugiere que estas mujeres vivían en las casas de los obispos, lo que podría haber causado cierto escándalo en la sociedad de la época. Según las instrucciones de Timoteo, las viudas que tenían hijos debían depender del apoyo de sus familias para su sustento. Además, se establece que ninguna viuda menor de 60 años debería ser aceptada en la comunidad. El texto expresa preocupación por las viudas más jóvenes, sugiriendo que algunas de ellas se ocupaban principalmente de cuestiones superficiales como la vestimenta y dedicaban su tiempo a chismes y holgazanería. En respuesta a esto, se exhorta a las viudas más jóvenes a casarse, tener hijos y llevar bien su hogar para evitar críticas externas. Sin embargo, es importante señalar que en el mismo contexto,
el estatus de las mujeres cristianas parece desvalorizarse. Se establece que las mujeres no deben enseñar ni ejercer autoridad sobre los hombres. La justificación dada es que Adán fue formado primero, y Eva fue engañada y cayó en pecado. La solución propuesta es que las mujeres se salvarán siendo madres y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Estas enseñanzas reflejan una visión particular de roles de género y jerarquías en el contexto cultural y social de la época, que no necesariamente refleja la diversidad de opiniones presentes en las primeras comunidades cristianas. En las páginas sagradas de la Biblia, descubrimos un cautivador tapiz de historias donde las mujeres emergen como faros de valentía, sabiduría y gracia, desde las matriarcas que tejieron los primeros hilos de la historia humana hasta las discípulas que presenciaron milagros. Cada mujer es una luz resplandeciente que ilumina el camino de la fe. En la antigüedad, figuras como Sara, Rebeca y Ruth desplegaron su fortaleza en medio de desafíos, suscitaron risas de alegría y tejieron vínculos que trascendieron generaciones. Las profetisas como Débora inspiraron liderazgo, mientras que mujeres como María y Elizabeth dieron la bienvenida a la llegada de la gracia divina con corazones rebosantes de amor y fe. Las mujeres en la Biblia no solo fueron testigos, sino también protagonistas activas en la narrativa divina. Desde las mujeres samaritanas hasta las viudas generosas, cada una nos deja un legado de compasión, resistencia y devoción. María Magdalena, la primera testigo de la resurrección, nos muestra que incluso en la oscuridad, la luz de la esperanza prevalece. Que la esencia de estas mujeres extraordinarias en la Biblia siga iluminando nuestro camino y recordándonos el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la trama sagrada de la vida. Si este recorrido por la fascinante historia de las mujeres en la Biblia te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima aventura histórica.